Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Al menos 30 detenidos por actos vandálicos en el Hotel Portofino de la isla de Margarita. A raíz de los actos de vandalismo que culminaron con el robo de objetos del Hotel Portofino en el pueblo de Manzanillo, en la isla de Margarita, se puso en práctica un dispositivo que incluyó funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, quienes lograron la detención de al menos unas 30 personas, de las más de 70 que habrían protagonizado los hechos. El jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, FAES PNB, Miguel Domínguez, confirmó que se puso en práctica un dispositivo de patrullaje en apoyo a la Guardia Nacional, el cuadrante de paz de la zona. También participó la Dirección Nacional Antidrogas. El Hotel Portofino está cerrado desde agosto de 2018 debido a la crisis. Se mantuvo operativo durante 20 años hasta que los altos costos operativos condujeron al cese de operaciones. La tarde de este domingo, y pese a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, que Margarita tiene un peligroso foco de contagio, decenas de personas decidieron ingresar a los abandonados espacios y cargar con muebles, camas, utensilios, lencerías, lámparas, televisores, entre otros, informó el portal Reporte Confidencial. Equipos antimotines de la Guardia Nacional y la PNB llegaron al sitio, aunque un poco tarde. Gran parte del mobiliario del hotel no estaba. Sin embargo, operativos posteriores de búsqueda casa por casa permitieron la detención de varios de los supuestos implicados en estos sucesos. También se decidió restringir el tráfico por el pueblo de Manzanillo a partir de las 5 de la tarde. ¿Qué les puedo decir? Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela. Bueno, varias reflexiones que hacer a propósito de este caso. La primera de ellas es que, obviamente, aunque los rostros de esta gente que ustedes deben estar viendo en este momento en la página web, en el YouTube de RCR, obviamente hablan de una realidad social muy compleja. No robas un colchón por hambre, un colchón no se come, un televisor no se come. No vale la pena arriesgar la salud por cometer un acto de esta naturaleza, que es un acto además delictual, criminal, y luego te iban a agarrar enseguida, viejo. ¿Qué pensabas? Que no te iba a caer la FAES, que no te iba a caer la PNB, que no te iban a detener. Ahora la situación de esta gente está mucho más complicada que antes. Yo, en lo personal, recordar con dolor lo bonito que era el pueblo de Manzanillo, recordar con dolor la zona más bonita de Margarita, porque sin duda la zona más bonita de Margarita es la que va de Pedro González hasta Playa del Agua. Para mí es lo más hermoso de Margarita, una isla con toda la potencialidad para ser la gran isla turística del Caribe, y ver el drama que estamos viviendo hoy, un drama de COVID-19, un drama de hambre, un drama de necesidad. A esto se suma todo lo que ha sucedido en días recientes en Upata, en Punta de Mata, en el estado Monagas, reportes también de actos vandálicos en Valles del Tuy, concretamente contra un comercio de chinos, y es la situación que se sale de control, la situación que lamentablemente hacia allá vamos, pues, porque vamos hacia escenarios muy complejos, porque bueno, no hay gasolina, no hay comida, la cuarentena ya no es sostenible en los mismos términos. No puedes encerrar indefinidamente a todo el mundo en su casa. La cuarentena no se puede convertir en un fin en sí mismo. O sea, la cuarentena es un método eficiente de contener la enfermedad y ha probado serlo, y hay que darle la derecha en esto al régimen de Maduro.
ha probado ser un mecanismo eficiente para contener, digamos, la enfermedad, pero no es sostenible en el mediano y en el largo plazo porque la gente sencillamente tiene que producir. Hoy es 27 de abril de 2020 y en los países europeos comienzan a plantearse, sobre Italia, comienzan a plantearse cómo desescalar el confinamiento. En España, de hecho, empiezan hoy, en Italia comienzan el lunes que viene, pero ciertamente el tema de cómo la crisis económica se convierte en un factor más de la crisis del coronavirus comienza a ser la gran preocupación mundial. En Venezuela todavía no hay noticias en ese sentido. Bueno, sí las hay. Vamos a hacer los comentarios ahora. Voy a leerles un par de noticias y luego les hago el comentario. Una mujer en Aragua y un hombre en Miranda aumentan a 325 los casos de COVID-19. Ahora es de que el país entra en su séptima semana de cuarentena. El presidente Maduro señaló: hemos protegido a la familia venezolana. Esto es una nota de Panorama. Una mujer de Aragua de 53 años y un hombre del estado Miranda de 32 dieron positivo al COVID-19 en el país en las últimas horas, informó el presidente Nicolás Maduro la tarde de este domingo 26 de abril. Este control rígido sobre la información que hace que, bueno, hoy se den tantos casos, se hacen 80, 90 pruebas diarias PCR, no más, se hacen muchas pruebas rápidas, pero ya vamos a estar hablando de esto también. El caso de Aragua está relacionado con el foco de la panadería. Ah, caramba, me entero de que había un foco de una panadería, perdonen ustedes. La detectamos en el despistaje casa por casa, señaló que el mirandino es podólogo y se encuentra en el CDI de Petare. Ambos fueron por transmisión comunitaria, afirmó. La cifra nacional de contagios llega a 325 y desglosó que hay 137 personas recuperadas, 86 en hospitales, 65 en CDI, 27 en clínicas privadas y se mantiene en 10 el número de fallecidos. A horas de que el país entre en su séptima semana de cuarentena, el presidente Nicolás Maduro expresó: hemos protegido a la familia venezolana. Ha sido duro, difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero no nos hemos dejado sacar de nuestro centro. Estamos protegiendo al pueblo venezolano. Se los dije desde el primer día que íbamos a entrar en una pandemia y justamente de esto era lo que yo les quería hablar, de la supuesta flexibilización de la cuarentena. Para el mandatario, el experimento de flexibilización de la cuarentena estuvo bien este domingo y dijo que los niños salieron con sus representantes. Adelantó que el sábado y el domingo de la semana entrante podría repetirse la flexibilización. Dijo que tomó la idea de la jornada diseñada en España, aunque observó que en este país muchos salieron sin usar el tapabocas. El jefe de Estado recordó que el lunes 27A le toca a los abuelos. Este lunes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los adultos mayores de más de 65 años podrán salir con sus tapabocas a tomar sol. Todos estos ensayos nos llevarán a construir las estrategias para llegar a una normalidad relativa, una nueva realidad. Y yo a esto de la nueva normalidad le tengo mucho miedo, porque todos los gobiernos de este mundo se están apoyando en el coronavirus para controlar más a sus poblaciones y este gobierno, con la vocación que tiene completamente autoritaria, no va a ser la excepción, al contrario. Probablemente va a ser un sitio donde nos van a imponer nuevas reglas debidas al COVID-19 durante quién sabe cuánto tiempo. Ahora, esto de Maduro diciendo que él le va a permitir a los niños que salgan y él le va a permitir a los señores mayores que salgan, cónchale, es un chiste malo. No hay otra manera de decirlo. Es un intento de decir: yo tengo el control de todo, fíjense, ahora yo magnánimo flexibilizo la cuarentena. Hermano, la calle está llena de gente, llena de niños, llena de viejos, porque hay necesidad, porque no hay manera de controlar eso. Se rompe confinamiento en el centro de Caracas, dice la agencia carabobeña de noticias. Se acabó la soledad en el centro de Caracas, las calles que se observaban solitarias poco a poco han recobrado su otrora normalidad antes del COVID-19, aunque las personas utilizan el tapabocas, ya no cumplen con el prudente distanciamiento de 1 metro. El quédate en casa debe ser más riguroso. Se rompe confinamiento en el centro de Caracas. Las avenidas Fuerzas Armadas, Suroriente Universidad, así como la Candelaria del Casco Central de Caracas, tienen mucha gente. Y aunque ya no presentan el acostumbrado amontonamiento, demasiadas personas están en la calle. Aquí, cualquier día usted puede ver niños, usted puede ver ancianos en la calle. Eso de que yo le voy a dar permiso a los niños a que salgan hoy, que yo le voy a dar permiso a las personas mayores de 65 años que salgan mañana, no es más que un saludo al sol, viejo.
Un saludo a la bandera. Aquí la gente desde el día cero salió cuando le dio la gana y como le dio la gana. Por supuesto, se cubrió y se protegió porque sabe que no hay un sistema de salud. Y no hay más que autocontrolarse, porque si no, bueno, esto se va de las manos. Afortunadamente no se ha ido de las manos, aparentemente todavía. Uno no oye ruido desde los hospitales y eso hay que decirlo nuevamente. Obedece a la cuarentena temprana, obedece a que este era un país que ya estaba aislado antes de que empezara la crisis del coronavirus, aislado internacionalmente. Llegaban 3 vuelos diarios de Europa y no siempre las mismas aerolíneas, por poner un ejemplo. Lo cierto es que la cuarentena no puede ser un fin en sí mismo, ya lo dije, lo dicen los epidemiólogos, y en este momento, bueno, la crisis está cantada no tanto por el tema del coronavirus como por el tema de la gasolina, que sí nos está afectando y mucho en nuestra vida diaria. Imputaron a Mises y a otros 7 asistentes a una fiesta en Baruta. Imagínense ustedes, gente haciendo fiesta en medio de este desastre. Ciertamente uno no oye de fiestas en los sectores populares, pero en la clase media y clase media alta, sobre todo clase media alta, bueno, hay este tipo de conductas. Según Tarek William Saab, a los 9 se les imputó resistencia a la autoridad y posesión de marihuana. Al propietario del apartamento se le imputó también utilización de lugares para consumir, quedando todos bajo arresto domiciliario. A solicitud del Ministerio Público fueron imputados ante tribunales de justicia 9 ciudadanos que, incumpliendo la cuarentena social, se encontraban en un apartamento de Las Mercedes consumiendo licor y estupefacientes. En esa celebración en Las Mercedes quedaron detenidas por la PNB una aspirante a Miss Venezuela y la primera finalista del Miss Earth Venezuela. Imagínense ustedes. A Gabriela Coronado de Miss Earth Venezuela 2019 la organización le retiró el título y la sustituyó por María Ángel Tobar, mientras que a Laura Zabaleta la suspendieron del Miss Venezuela. Los imputados son Andrés Atencio, propietario del apartamento, Gabriela Coronado, María de los Ángeles Hernández, María Alejandra Zavala, Laura Zabaleta, Darío Arias Williams Gómez, Fernando Tavares y Yanchi Frey. A los 9 se les imputó resistencia a la autoridad y posesión de marihuana. Al propietario del apartamento se le imputó también utilización de lugares para consumir, quedando todos bajo arresto domiciliario. Al grupo se le realizó la prueba para descarte de COVID-19, resultando negativa. Voy con un titular internacional. Antes de eso, bueno, voy a darles los créditos. Esto es titulares de la mañana, RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando haya democracia en Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles. Quienes habla Pedro García Otero, hacemos este programa. Como estamos en bloque COVID, en bloque coronavirus, les voy a leer esta información. Cataluña paraliza los test serológicos enviados por el gobierno central por su baja sensibilidad. El Instituto Catalán de la Salud suspende su distribución tras detectar que la sensibilidad es muy inferior a la validada por el Instituto Carlos III en estas pruebas. El Instituto Catalán de la Salud, la empresa pública que gestiona 8 grandes hospitales y 80% de la transmisión primaria en Cataluña, ha paralizado la distribución de los test serológicos de la marca china Wonfo tras detectar que su sensibilidad era muy baja. Según el ICS, esta partida de pruebas de detección de la COVID-19 fue distribuida por el Ministerio de la Salud, pese a que la validación realizada por el Instituto Carlos III da una sensibilidad global de 66,3%, que podía ser superior en casos de mayor evolución de la enfermedad. Cuando se han comenzado a usar en la práctica diaria, parece que esta sensibilidad es muy inferior, ha explicado el director gerente del ICS, Josep María Arguimón, en un comunicado interno a los trabajadores. Pero escuchen por qué les leo esto, aparentemente lejano a nuestra realidad. Bueno, porque las pruebas Wonfo son las que se están utilizando en Venezuela como pruebas rápidas. Las famosas pruebas rápidas de las que habla siempre el gobierno, el régimen. Y ya lo advertía el 17 de abril, hace 10 días, Infobae, las pruebas de coronavirus en Venezuela plantean
dudas. Las autoridades, y es una nota de AP, las autoridades venezolanas han acudido a la televisión estatal en semanas recientes para asegurar que el gobierno socialista realiza más pruebas de coronavirus que cualquier otro país en Latinoamérica, pero en vez de detectar más infecciones, como ha pasado en otras partes donde se hacen cada vez más pruebas, es lo lógico, a más pruebas usted haga, más posibilidades de encontrar casos tiene, reportan menos. El resultado, fuera de lo común, sugiere que Venezuela hace exámenes en sus ciudadanos como ningún otro país, con el despliegue masivo de una prueba rápida de anticuerpos en la sangre proveniente de China, que analiza las proteínas en desarrollo una semana después o incluso más después de que alguien esté infectado, mientras aplica en mucho menor escala, el examen de referencia, que es el estándar internacional, un examen de frotis nasal que detecta el virus sin el inicio. Los médicos advierten que el enfoque de Venezuela podría haber fallas graves, podría haber resultados que son falsos negativos, pero la prueba de anticuerpos, ahí es donde quería llegar, les proviene de la compañía china Wonfo y los resultados se conocen en 20 minutos según trabajadores de la salud. Es decir, en Venezuela estamos utilizando las pruebas que el Instituto Catalán de la Salud ha rechazado por falta de sensibilidad a la enfermedad del coronavirus. Dios nos agarre confesados, de verdad. Dios quiera que aquí un milagro nos saque, nos salve, no permita que el calor, no permita que aquí se transmita el coronavirus como en otras partes, que lo del tapabocas desde el primer día haya probado ser tan eficiente como todo el mundo piensa que es ahora, porque en un principio no se creía mucho en la eficiencia del tapabocas internacionalmente, ahora se cree mucho en la eficiencia del tapabocas. Dios quiera, pero estas pruebas Wonfo que están utilizando en Venezuela aparentemente no sirven y no es el primer país que las retira por falta de sensibilidad. Pasamos al tema de Polar, otro de los temas importantes del fin de semana. Polar exige al gobierno dejar sin efecto medida arbitraria de supervisión de sus ventas y en Polar todavía no saben qué es esto de venta supervisada, no entienden cuál es la figura legal que se está utilizando y qué va a significar venta supervisada. Por cierto, hoy tendrán que dar una respuesta a lo interno del régimen sobre esto también, porque el viernes se anunció esto y del viernes para acá no se ha anunciado más nada. Mientras tanto, la planta de Polar en Turmero está produciendo harina pan que no encuentra salida. En un momento dado van a tener que parar porque sencillamente no van a tener más donde almacenar y además cuando se hace la harina pan se producen también una serie de subproductos que también hay que canalizar hacia los mercados, si no la planta termina paralizándose. La Corporación Industrial de Empresas Polar rechazó el anuncio hecho por el gobierno venezolano donde anuncia que supervisará las ventas de la compañía. La Corporación Industrial Polar rechazó la decisión del gobierno a través de un comunicado de prensa publicado en las redes sociales. Considera que es una medida arbitraria contra la compañía. Asimismo, aseguró que esto afecta a los esfuerzos que hace la compañía por garantizar el abastecimiento de alimentos en el país, por lo que le exigió dejar sin efecto la orden. No hay razón ni justificación para esta medida arbitraria. Por cierto, hay que decirlo, la respuesta en las redes sociales, la respuesta de la gente ha sido abrumadora en favor de Empresas Polar. ¿Por qué? Porque comprenden que esto lo único que significa es el regreso del bachaqueo. También hay que decir que mucha gente está analizando esto diciendo, bueno, es que van a llenar la caja CLAP con productos Polar. Muchas cajas CLAP ya traían productos Polar y en esto Polar funcionaba como un vendedor más, o sea, Polar era el vendedor de harina pan del gobierno y eso sí, le cobraba al contado, bueno, como le estaba cobrando a todo el mundo porque Polar no tiene acceso a la banca, no hay crédito ni local ni internacional que permita financiar sus operaciones y mientras usted recibe un cargamento de harina de maíz, supongamos que es harina de maíz importada, y usted lo vende, pasan 90 días. Y esos son 90 días financiados a fuerza del capital de Polar, en un país con hiperinflación, además. Entonces, esto es muy complejo mantener operando una empresa en estas condiciones. Bueno, Polar lo había logrado por su tamaño, por su eficiencia. Bueno, si ahora le interrumpen esa eficiencia, el resultado, mi gente, es que usted no va a tener harina pan en su mesa. Ya lo saben.
Planta de alimentos Polar en Turmero continúa bloqueada por el régimen. No hemos podido enviar el producto terminado a las sucursales, lo que nos ha impedido atender oportunamente los pedidos de distintos clientes en varias ciudades, informó José Francisco Bolívar, gerente de Alimentos Polar, Planta Turmero. Y esto lo dice el carabobeño. Alimentos Polar, en horas de la noche de este sábado 25 de abril, informó se mantiene sin poder despachar harina por precocida de maíz y aceite desde su planta ubicada en Turmero, estado de Aragua, debido a que esa instalación continúa bloqueada en el sistema SICA tras la medida impuesta durante la inspección realizada el pasado viernes. Eso es otra. SICA es un sistema que le dice al régimen: el último perol de harina pan, la última bolsa de harina pan que se produce y a dónde va. Y bueno, ¿qué más control que ese? 2 enfermeras fueron detenidas por la DGCIM en Puerto Cabello. Terrible información esta. Tras el allanamiento por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a la casa de la familia Alemán Castellano en el sector Cumboto de Puerto Cabello, fueron detenidas las hermanas Andreín y Yolimar Alemán Castellanos, enfermera de los ambulatorios Santa Rosa del Seguro Social y hermanas del teniente Richard Alemán Castellanos, según señalado por su presunta participación en un intento de golpe de Estado. No hubo orden judicial que mediara en la detención de las enfermeras, quienes han manifestado críticas a la gestión en materia de salud de Nicolás Maduro a través de las redes sociales. Ellas también se registraron en la plataforma creada por la Organización de Estados Americanos y el presidente interino, Juan Guaidó, para apoyar con $100 mensuales mediante el programa Héroes de la Salud al personal que atiende la pandemia de COVID-19. Se conoció que están recluidas en la sede de la DGCIM en Caracas. Según Tony Navas, presidente de Cirtra Salud Distrito Capital, se pretende silenciar la disidencia. El gobierno autoritario y antiobrero de Nicolás Maduro y la cúpula militar, en su política de acallar las voces de protestas y la disidencia política, persigue a los trabajadores del sector salud, como a las enfermeras Alemán Castellano, a pesar de sus alaracas, donde los califica como héroes. Mientras tanto, el régimen atacó la plataforma Héroes de la Salud para impedir que trabajadores reciban el bono de $100 mensuales. Esto es una nota de El Carabobeño también. Voy a leerles parte de la información, aunque ya me tengo que ir, 6:51 minutos. La plataforma Héroes de la Salud fue atacada por el régimen de Nicolás Maduro para impedir que los profesionales del sector pudieran inscribirse y recibir el apoyo de $100 que les aportará el gobierno interino de Juan Guaidó. A través de las redes sociales, el Centro Nacional de Comunicaciones aseguró que el bloqueo demuestra que a los usurpadores no les interesa el pueblo ni los profesionales que están en primera fila batallando contra el COVID-19. Guaidó aseguró que ni los cómplices de la dictadura ni su falta de escrúpulos podrán ocultar el hambre y el desespero en el país, en sus filas y en los cuarteles. Mientras tanto, 20,000 barriles de gasolina de 91 octanos llegaron al país para atender la demanda de 15 días. Imagínense ustedes en qué situación estamos de gravedad. Al puerto de Guacarao, en el estado de Anzoátegui, llegó un buque cargado con 20,000 barriles de gasolina de 91 octanos, informó Eudis Girot, miembro de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Según el sindicalista, el buque BT Pioneer trajo los 20,000 barriles de gasolina que afirmó alcanzarán para 15 días. Se espera la llegada de 2 buques con 350,000 barriles adicionales. Venezuela cambia al viceministro de refinación en medio de la escasez de combustible. Jorge Sicat González será el nuevo viceministro de Refinación y Petroquímica en reemplazo de Erlín Rojas, un general del ejército. Maduro no dice quién es el señor Sicat, es un ingeniero químico que viene de la Gerencia de Refinación Oriente de la estatal PDVSA. Y bueno, y ustedes van a ver quién era el señor sustituido, Erlin Perkin Rojas Castillo, licenciado en Ciencias y Artes Militares, egresado de la Academia Militar de Venezuela, director de Inteligencia Financiera de la DICIP, vicepresidente ejecutivo de Venezolana de Televisión, director de Custodia y Rehabilitación del Recluso, vicepresidente ejecutivo de Venezolana de Televisión, jefe de División de Relaciones Institucionales de la GHP, me imagino, no sé qué es GHP, jefe de división de la Inspectoría de GHP, no, tampoco sé, me imagino que es lo de Guardia del Pueblo, no sé. Secretario sectorial del Poder Popular para la Prevención, está mal escrito prevención, por supuesto, en el currículum, y Seguridad Ciudadana del Gobierno
Bolivariano de Aragua, es decir, de petróleo nada, y la respuesta, el resultado de esto, obviamente, es lo que estamos enfrentando hoy. Eso sí, era militar. Aparentemente sirven para todo. Migración Colombia asegura que el retorno de venezolanos se hace de manera controlada. 6:54 minutos, ya me voy. Elliot Abrams aseguró que integrantes del régimen de Maduro han hecho consultas serias sobre el plan de Estados Unidos para una transición democrática en Venezuela. Es evidente que el régimen iba a negar todo en un día, pero no es lo importante son las discusiones privadas dentro del ejército en el país, y nuestra impresión es que mucha gente está pensando en el plan. Lilia Camejo, mientras tanto, de una ONG, ya les voy a decir cuál es la ONG, en cuanto abra la página porque está lento. Desde que comenzó el confinamiento se han registrado tratos inhumanos contra militares. La persecución contra militares activos y funcionarios castrenses retirados no se detiene ni en época de cuarentena, informó la abogada experta en justicia militar penal, Lilia Camejo. Ella es de la ONG Justicia Venezolana. La abogada informó que desde que comenzó el confinamiento se han registrado tratos inhumanos contra funcionarios de la FAM, injustamente presos, como la captura de un grupo de capitanes de la Guardia Nacional Bolivariana presuntamente vinculados al plan de asalto del destacamento 441 ubicado en Puerto Morocha, en el municipio Guaycaipuro del estado Miranda. Y para cerrar, de últimas noticias, murieron calcinadas 6 personas en un accidente vial. El hecho se registró, ya les voy a decir, en la vía hacia Cariaco, estado Sucre, la noche del viernes, sector Saucedo, a 100 metros de la estación de servicio La Encrucijada, municipio Rivero Cariaco. Un camión invadió el canal por donde veía otro camión, vehículo tipo Cava. El camión tipo furgón era conducido por Richard Cornivel, de 46 años, que falleció junto a otras 2 personas que le acompañaban. El chofer de la Cava, Henry José Vázquez Cova, de 32 años, también falleció, junto a José Díaz, de 43 años, y Darwin Caraballo, de 30 años. Se desconoce la identidad de la 6ª persona muerta en el siniestro. Hasta aquí, titulares de la mañana, 6:56, que este 27 de abril sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido